¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360. El universo mediante tenemos electricidad para poder transmitirles este programa a ustedes y poder hablar del tema del momento, que es la energía que habilita nuestra vida y que sin ella parece que no somos nada, o al menos eso aprendimos hace pocos días atrás en el apagón total, el más grande de la historia de Chile, en un efecto en cadena sin precedentes que tiene al país completo buscando responsables, porque en parte no comprendemos bien al sistema cómo funciona, pero también todavía no tenemos claridad sobre la investigación que está en curso en manos del órgano responsable, que es el Coordinador Eléctrico Nacional, y por eso estamos muy felices de recibir en este estudio al Ministro de Energía, Diego Pardo. Bienvenido. Gracias, Paloma. Feliz de estar acá. Ministro, yo sé que le ha tocado muy duro en el último tiempo y la verdad es que tiene mucho sentido porque el país está muy sorprendido con lo que ocurrió la semana pasada, con la tasa de vulnerabilidad que parece que tenemos en nuestro propio sistema. Un sistema que además se ha jactado de estar muy atento de la seguridad. Entonces es como... hablamos en el pasado muchas veces sobre si tal vez estábamos sobredimensionando la seguridad en el sistema y resulta que parece que el sistema no era lo suficientemente seguro, por causas diferentes. Y por lo mismo quiero volver sobre algunos hechos de la semana pasada. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos, como usted mismo ha dicho en sus declaraciones, que falló toda la cadena. Que falló primero la falla original en la empresa Interchile, ¿verdad? En ISA Interchile en esta línea, pero que además esa falla no pudo ser aislada, se propagó por toda la red, generó este apagón total y después la siguiente escala, Transelec con su sistema como que permite visualizar el sistema, también falló ese sistema, no permitió visualizar el sistema, pero además también sabemos que luego en el plan de recuperación, cuando le dicen a las empresas que tienen que partir, a las generadoras, partan, las empresas no pueden partir o no pueden incorporarse y de eso hubo 3 intentos fallidos y un cuarto exitoso. Como usted contó en esa imposible de olvidar conferencia de prensa esa tarde, como no podemos creer que haya fallado 3 veces el intento de recuperar el servicio. Y recuperamos en ese momento la energía, pero en ningún caso la calma, y desde entonces estamos preguntándonos, primero, ¿cómo es posible que todo falle? O sea, es como una serie de eventos desafortunados. ¿Quiénes son los responsables? Además, evidentemente, de todas las empresas que están siendo citadas. ¿Cuál sería el órgano técnico o el órgano público que debiera ser señalado? Esa es mi primera pregunta, ministro. Disculpe lo larga de la pregunta. No, muchas gracias. Y yo creo que efectivamente la ciudadanía merece una explicación. Y obviamente esto va a tener que ser por etapas, porque las explicaciones que tenemos ahora son sobre la base de los antecedentes que hay hasta ahora, entonces por lo tanto incompleta. Y se va a tener que ir completando con los días, incluso con los meses, para tener un horizonte temporal, la explicación definitiva del último apagón de estas características que hay en la región, que es el de Brasil, el año 2023. Tomó cerca de 3 meses completar la investigación completa. La investigación completa, para que tengamos un orden de magnitud. En ese caso también fue una falla en una línea de 500 que se propaga, digamos, al país parecido, completo. Digamos. Ahora, la recuperación del servicio, digamos, la falla cerca de las 9, la recuperación comienza de inmediato y, digamos, el último estado en recuperar la electricidad fue cerca de 4 o 5 horas después, digamos. O sea, esa es la extensión. Ya, o sea, lo nuestro fue peor por donde se le mire. Correcto. Tanto en el momento en que empezó la recuperación como en el momento en que terminó la recuperación. Entonces, tú apuntabas, digamos, a mí me parece de manera muy correcta a distinguir 3 cosas. Uno es la falla, por qué ocurre, qué es lo que estaba ocurriendo, o sea, cómo se estaba operando el sistema en ese momento, cuál es la explicación como técnica de esa falla, su propagación, su profundidad, o sea, su extensión geográfica, por qué se extiende geográficamente a todo el territorio, y la extensión temporal o duración, por qué se demora tanto la suspensión, o sea, la reposición del servicio. Lo primero que es importante tener en cuenta es que para nuestro sistema y para nuestro sistema eléctrico y nuestro sistema institucional, ninguna de estas preguntas son como ajenas. No es que aquí haya caído un meteorito o hayamos tenido un terremoto como ocurrió en el 2010. No hay ningún daño significativo a la infraestructura ni nada que haya pasado que no haya sido
considerado en los análisis previos. ¿Sí? Respecto Espérese, importante lo que está diciendo, porque lo que está diciendo apunta a antecedentes que también han surgido durante los últimos días, que es que se había diagnosticado la posibilidad, al menos de la falla original, muchas veces, desde 2018, 2019, 2020, tenemos informes sistemáticos encargados por el coordinador eléctrico, donde se señala específicamente el riesgo de falla en ese punto, ¿no? Y también se sugieren obras que se deberían hacer justamente para tener la posibilidad como de descolgar el lugar del error y impedir la propagación a lo largo de toda la red. Esas obras no se hicieron. Primera micro pregunta, ¿de quién es esa responsabilidad? Vamos un paso antes. La defensa del sistema frente a contingencias como esta, frente a una falla en una línea específica, está contemplada en el plan de defensa frente a contingencias extremas, que era que era lo que yo estoy citando, y que esta sería una falla de severidad 6, que es una falla grave. Claro. El sistema contempla defenderse frente a ese... Porque existe la probabilidad de que ocurra. Y no solamente existe, sino que se hace un plan, este plan se desarrolla con el tiempo, incluye, si es necesario, visibilizar y materializar inversiones adicionales, y se remunera. Se remunera a las empresas, porque esto se remunera como un servicio complementario de instrucción directa, que eso significa que el Coordinador Eléctrico Nacional dice cuánto nos cuesta este sistema de defensa y todos los consumidores libres y regulados procedemos a pagar. Ya, espera. Eso es súper importante porque efectivamente en el informe aparece una cifra que es de puras cifras que para las personas corrientes son difíciles de imaginar. Es una cifra que son algo así como 1.500 millones de pesos, ¿verdad? Su equivalente en UF. Y cuando uno lee la cifra dice, tal vez la empresa no tenía 1.500 millones. Pero lo que usted está aclarándome es que esa cifra no la habría pagado la empresa Interchile, sino que la habría pagado el sistema. Obviamente, porque si es o sea, todo lo que tiene que ver con la defensa frente a contingencias extremas que se incluye en este plan, es una responsabilidad de todo. La instruye, o sea, por instrucción directa establece que se pague y se paga. Ya, eso hace toda la diferencia, ok. En la recuperación del servicio, a su vez, cada uno de los servicios que prestan, tanto los activos de generación como de transmisión, durante la recuperación del servicio, también se pagan como un servicio Perdone, yo tengo que hacer como la traducción abajo porque es difícil. Es decir, que para que entren las generadoras a operar y las líneas a transmitir adecuadamente, nosotros pagamos otro montón de plata separado en esta cuenta y que se descuenta de nuestras propias cuentas de la luz, me imagino. Se paga como un adicional, efectivamente. Entonces nosotros pagamos. El consumidor, tú, yo y la industria también, porque los clientes regulados tienen un sistema muy similar, pagamos primero un cargo por servicio público que lo que hace es financiar el presupuesto anual del coordinador, que son del orden de 60 millones de dólares, para que haya un organismo específico que no es parte del Estado, que tiene su propia administración financiera, técnico, que es independiente, que es técnico, que es capaz de pagar remuneraciones competitivas y desarrollar todos los estudios que sean necesarios para mantener estos planes, desarrollar estos planes, probar estos planes, monitorearlos preventivamente, etcétera. Y a su vez, las empresas que tienen que prestar estos servicios y reciben una remuneración adicional. O sea, desde el punto de vista del consumidor, y eso es lo primero que quiero dejar claro, desde el punto de vista de las personas que nos están viendo en su casa, nosotros hicimos nuestra parte, que fue pagar. Que fue pagar. La cuenta se pagó. ¿Se recibió el servicio a cambio? No. No. Entonces, ya, esa es una segunda pregunta bien importante. Lo primero que hay que dejar meridianamente claro es que el servicio que los consumidores recibieran en sus casas y las industrias recibieran en sus instalaciones el día martes no es aceptable, no es por lo cual pagamos, ¿sí? Nosotros tenemos un coordinador que cuesta 60 millones de dólares y una serie de servicios complementarios que cuestan lo que tienen que costar. Y nuestras cuentas con ellos están al día, de hecho. Porque tampoco el coordinador se caracteriza por ser, no sé, el más barato del mundo. Eso ya ha salido en algunos estudios, de hecho. Y no sé si quisiéramos tenerlo. No sé si quisiéramos tenerlo el más barato del mundo. Quisiéramos tener un servicio de calidad. Que funcione. Y eso es lo que no hemos tenido. Siguiente, tengo que hacer esta pregunta porque para las personas es difícil comprender cuál es la orgánica de cómo funciona el sistema. Y, por ejemplo, ¿tiene usted alguna responsabilidad en que esta cuestión no funcione, en que el coordinador no haya exigido el cumplimiento de las indicaciones de estos estudios? ¿A quién se le pide responsabilidad? En el ejército es muy fácil entender quién es el responsable, pero en el sistema eléctrico no.
A ver, nuestro sistema eléctrico, a ver, en 2017 se toma una decisión, que es, antiguamente teníamos dos sistemas y en cada uno de estos sistemas las propias empresas tenían un coordinador. ¿Sí? Y este coordinador pertenecía a las empresas. En el 2017 se toma la decisión institucional de separarlo de las empresas, pero también separarlo del gobierno. Y por lo tanto que tenga su propia estructura financiera y sus propios procedimientos de decisión. Aquí estamos hablando del plan de defensa frente a contingencias extremas que evita que se propague una falla hacia el resto de las localidades del país y un plan de recuperación del servicio. Ambos planes son instrumentos completamente privados, no son un decreto supremo que esté sujeto a el feedback de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la determinación de precios de la Comisión de Energía y, digamos, la intervención... Por lo tanto, nadie le puede pedir a usted una responsabilidad porque no se haya hecho esto. O sea, eso es algo que obviamente entiendo que son parte de las cosas que vamos a conversar. Los parlamentarios han anunciado... Ya, pero por ley, pues, ministro, me pero por ley no. Ya, listo, eso es importante saberlo. Por ley, las atribuciones para desarrollar ambos planes son exclusivas del coordinador en conjunto con las empresas, porque ahí hay una decisión bien de fondo que se tomó en el 2017. Que es decir, esto es un tema técnico, los liderazgos políticos aquí tienen que... hacerse a un lado, porque es muy riesgoso además, que la cuestión quede en manos políticas. Coadyudar el impulso que van a desarrollar estos organismos independientes. Ya. Dicho eso, otra pregunta que también ha surgido entre los ciudadanos es ¿quién controla al coordinador? O sea, si el coordinador se equivoca, ¿quién es el encargado de vigilar que no genere errores? Y si los genera, ¿quién es quien dice cometió un error y tiene que pagar por su responsabilidad? Ya, yo creo que aquí esto es importante explicarlo, pero no es fácil de entender, porque cuando uno toma la decisión de hacer un órgano tan autónomo como este como país, lo que hace es autocontenerlo. Y entonces, la supervisión del cumplimiento normativo por parte de los coordinados está en el consejo del coordinador. Que es una especie como de directorio. Está en el directorio del coordinador. Él es el que tiene la responsabilidad reglamentaria, jurídica, de verificar el cumplimiento de las instrucciones técnicas de la normativa, en este caso respecto al plan de recuperación del servicio y del plan de defensa. Ya, y si el consejo no logra hacer adecuadamente el trabajo de vigilar, supervisar al coordinador, ¿quién supervisa el consejo? ¿Quién manda al final a la punta de todo? ¿Quién puede decir el coordinador se equivocó? Claro, el coordinador es sujeto de fiscalización por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que sí es un organismo público. Pero la Superintendencia de Electricidad y Combustible no tiene un rol preventivo. Tiene un rol después de que ocurran las cosas. Su rol en este momento va a ser tomar el informe de análisis de falla, que es lo que se está, digamos, elaborando en estos días, y sobre la base del informe de análisis de falla... Más todos los antecedentes que hay disponibles, va... Lo que pasa es que el informe de análisis de falla lo hace el coordinador, pero lo observan las empresas. Entonces, el informe junto con las observaciones van a pasar a la SEC, y la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible... Debiera cursar las multas. O sea, va a formular cargos. Y las empresas o el coordinador, si es objeto de formulación de cargo, o los miembros del consejo del coordinador, si también son objetos de formulación de cargo, se defenderán digamos, en otra pregunta, porque para los consumidores es más fácil comprender que la empresa ISA Interchile, si finalmente se establece que la falla, no sé, pues está fuera de norma, en fin, y que todo mal, se le va a cursar una multa y eso para uno es claro. Si se establece que el coordinador no cumplió con su rol, ¿qué se hace? ¿Se le cursa una multa también? También. ¿Y quién la paga? Si la cuenta la pagamos nosotros. Bueno, está bien. Efectivamente, en el caso de muchas de las empresas son empresas reguladas que son objeto de precios regulados también, por lo cual las tarifas en transmisión también las pagamos nosotros. Digamos, los precios en generación, si es que son a contratos regulados, también los pagamos nosotros. Entonces, en verdad, nada nuevo, dice, seguimos pagando nosotros, ¿no? En este sistema todo es así. Pero en el coordinador sí es importante separar dos tipos de responsabilidad. Una es la responsabilidad que tiene la persona jurídica del coordinador, el organismo, y otra distinta es la de los consejeros. La ley es muy clara en separar ambas. Y cada una tiene ámbitos un poco distintos. De responsabilidad. Así es. O sea, eventualmente los consejeros podrían recibir multas también. Eso, o sea, hay una hipótesis muy específica para ello en la ley.
Ya. Ya, hasta aquí espero haber avanzado en una línea. Ahora avancemos en la siguiente, que es un poco la que revisábamos antes, ¿no? Y es, ¿está mal diseñado el sistema que nosotros pagamos por un servicio que parece que no se estaba cumpliendo para nada bien? O sea, porque cuando falla una cosa uno dice, bueno, la vida es muy difícil, pero cuando fallan todas las cosas, lo que está fallando es el sistema. Entonces la pregunta es, ¿nosotros como consumidores estamos pagando por un servicio que no es aceptable, en sus propias palabras, y por lo mismo está mal el sistema o realmente es súper mala pata? A ver, yo creo que, o sea, primero aquí no hubo un evento del tipo Terremoto. Que podría decir, bueno. No, era un día corriente, íbamos caminando por la pradera y ocurrió esto, entonces... Y ninguna parte, más miedo da, digamos. Y por eso, ninguna parte de las subestaciones, las líneas de transmisión... Explotó, le cayó un meteorito, etc. No hubo daños a la infraestructura, ¿sí? Por lo tanto, eso, digamos, hay que descartar esa posibilidad. Y obviamente las expectativas que uno podría hacerse a la luz del tipo de servicio que estábamos pagando no se cumplieron. Ahora, el diagnóstico general es mucho más sencillo que el diagnóstico específico. O sea, obviamente hay cosas que no están funcionando. ¿Qué específicamente es lo que hay que cambiar para que funcione bien? Para eso necesitamos un análisis mucho más detallado de qué es lo que falló. Y creo que el ejemplo de Brasil es bueno. En la hipótesis con la que empezaron, o de alguna manera la cual era la que inicialmente se consideró como plausible en el apagón en Brasil del 2023, es muy distinta de la que terminó primando. O sea, inicialmente parecía ser un problema principalmente a nivel de transmisión y operación del sistema y terminó siendo también un problema de el tipo de servicios que supuestamente podían prestar las centrales de generación y que no se cumplió. Entonces hay una diferencia entre... Ya, pero seamos más específicos en lo que nos está contando. O sea, partió siendo probablemente un problema de operación de la transmisión y terminó siendo algo que las empresas decían que podían hacer y no podían hacer. Efectivamente, y no hicieron. Y no estaban en condiciones de hacer tampoco. Entonces, por eso es importante recorrer ese camino, porque si uno tiene un diagnóstico, o sea, si tú empiezas a tratar de cambiar el sistema, cambiar el diseño institucional sobre la base de un diagnóstico que no es el correcto, obviamente la solución no va a apuntar al problema. Pero para eso está la investigación, de hecho. Por eso, claro. Entonces, por cierto, tenemos un problema en el funcionamiento de nuestro sistema de respuesta a la emergencia. Eso yo creo que es claro. Y por lo tanto... vamos a tener que revisarlo, corregirlo, aprovechar todas las oportunidades de mejora que genere, digamos. Es que justamente hacia allá iba mi pregunta, porque tal vez las oportunidades de mejora también son sistémicas. Y lo planteo a propósito de las varias investigaciones que ha hecho el área de Futuro 360, que hablan de un sistema donde a veces las empresas tienen más oportunidades. Ciertas empresas, sobre todo las empresas de tamaño grande, tienen más oportunidades frente al coordinador eventualmente. Ha habido muchas voces que plantean en cartas públicas que tal vez el coordinador no ha sido lo suficientemente, ¿cómo decir?, preciso, alerta, atento a que se cumplan las tareas de las empresas. Entonces, ahí hay una primera cosa que sería bueno saber si es que hay que darle más atribuciones al coordinador, menos atribuciones a las empresas, o dónde hay que poner los incentivos para que estas cosas funcionen. Punto 1. Punto 2, usted señala algo interesante respecto al caso de Brasil, que es el hecho de que las empresas pueden estar informando cosas que no son capaces de hacer. Y en la declaración del día de la catástrofe, a las 7:30 de la tarde, Ernesto Huber, el director, planteaba que habían tenido serios problemas de información. Diciendo de una manera general que en el fondo, en parte, la información que ellos tenían no era la información y que tampoco habían sido capaces de conectarse, lo que alude más bien al problema que tenía de visibilidad del sistema con Transelec. Pero también sabemos que, por ejemplo, Rapel, que era una central súper importante para poder reactivar el servicio en la región metropolitana, se la llamó a encender y no lograba encender o no podía enchufar. No sabemos si el problema fue que no podía prenderse o que se prendió y estaba lista para partir, como sí dice Rapel, y no lograba coordinarse con el coordinador. Hoy tenemos versiones contradictorias y por eso es importante que estas investigaciones se
canalicen hacia los espacios institucionales que tenemos y que están contemplados para responder estas preguntas. Porque, de nuevo, es muy distinto si tenemos un problema en el diseño, nuestro plan estaba mal diseñado, o nuestro plan no fue objeto de monitoreo preventivo suficiente, no hicimos suficientes simulacros, o el plan era correcto. Y la información de la empresa era falsa. Y claro, y hay un problema con el autorreporte que se hace de la información con la que se construye. Me encanta que haya planteado lo del autorreporte, porque para allá iba mi pregunta inicial. ¿Es correcto que en una empresa con este nivel de participación privada, con este nivel de complejidad y atomización de actores, porque tenemos un montón de actores en el mundo de la generación, otro menor cantidad en el mundo de la transmisión y otro en el mundo de la distribución, sean las empresas las que presenten su reporte? ¿Es así en todas partes del mundo? ¿Hay alguna manera de certificar o ayudar a que las empresas reporten de manera más fidedigna o auditar adecuadamente esa información? En el mundo hay distintos modelos. El nuestro es un sistema que descansa mucho en la fiscalización posterior, ¿sí? O sea, solo hay fiscalización pública a través de cargos o cuando tú detectas efectivamente una infracción. Y las infracciones, de hecho, típicamente se materializan en multa, no en planes de cumplimiento, no en oportunidades de mejora. Está pensado como un sistema de fiscalización muy clásico o ex post. Hay muchos sistemas distintos en el mundo en esta materia. Ahora, si nos vamos a mover hacia modelos más preventivos, también es importante repensar cómo distribuimos los recursos para ello. ¿Por qué lo digo? Porque cuando miramos la distribución de recursos para esta materia, el Coordinador Eléctrico Nacional tiene un presupuesto anual de 60 millones de dólares, ¿cierto? Si tú miras en la que no es poca plata. No es poca plata. La superintendencia tiene un presupuesto anual de 15 millones de dólares. Y la superintendencia no solamente fiscaliza de alguna manera los incumplimientos que puedan ocurrir en la operación de las redes de alta tensión o de las centrales de generación, también revisa que el calefactor en nuestras casas cumpla las normas de fabricación correspondiente, supervisa a las estaciones de servicio y los combustibles líquidos, supervisa las estufas, supervisa que la leña cumpla las especificaciones correspondientes, supervisa el gas natural. O sea, su presupuesto le tiene que cundir mucho más para un ancho de banda más o menos grande. Tiene una cantidad de temas de fiscalizar con un presupuesto de 15 millones de dólares. Si queremos que la Superintendencia de Electricidad y Combustible haga un análisis preventivo de cosas como el plan de recuperación de servicios, del plan de defensa de contingencia extrema, y que sea capaz de generar opiniones independientes, no basadas en el autorreporte de información, bueno, tenemos que cambiar un poco la manera en que estamos distribuyendo los recursos para eso. Ya, pero yo le agregaría un punto a esa conversación, y es que recuerdo que cuando nuestro equipo estuvo realizando los especiales de energía, se planteaba una conversación bastante técnica, que no vamos a entrar en ese detalle hoy día, sobre una dimensión del sistema que son los mínimos técnicos. Y una cosa que vimos es que no había habido auditoría al mínimo técnico desde que se había creado prácticamente el coordinador. La última había sido, por ejemplo, en 2017, que fue prácticamente el año en el que surgió. Y entonces sabíamos que no había suficientes auditorías a los mínimos técnicos. En ese momento usted mismo se comprometió a relacionarse con las empresas para revisar los mínimos técnicos y el coordinador ordenó una auditoría a una empresa. Si el coordinador tiene los antecedentes que tiene y tiene la posibilidad de llamar a las empresas, auditarlas, pedirles resultados, sugerirle obras, pero lo hace con esa cantidad de frecuencia, con ese nivel de frecuencia, la posibilidad de prevenir es bien poca también. Bueno, esa es una pregunta que obviamente tenemos que hacernos en lo sucesivo. Si mi único punto aquí es que antes de correr para encontrar una solución para un diagnóstico que todavía no tenemos claro, tenemos que tener bien claro el diagnóstico, porque de nuevo, cuando uno mira la experiencia internacional con otros apagones de esta naturaleza, que lamentablemente ocurren, eso también hay que decirlo, en la región tenemos un par de eventos, digamos, en la última década, tal de Argentina con Paraguay y Uruguay, que también fue un apagón de dimensiones importantes. En ese caso se demoró más todavía, digamos, la investigación forense se demoró casi 8 meses.
es importante tener un diagnóstico claro, porque las intuiciones con las que uno empieza este camino no necesariamente van a ser las que terminan siendo respaldadas por la evidencia. Totalmente. Ahora, no quisiera perder la oportunidad de preguntarle, porque a propósito de este apagón enorme, se ha revitalizado la conversación sobre si somos o no somos diligentes en temas de permisos para poder aprobar líneas de transmisión a tiempo. Y mi pregunta es, ¿usted cree que con otra línea esto no habría pasado? Que es como lo que planteó Evelyn Matei, candidata a la presidencia. ¿Y qué otras cosas podrían habernos dado mayor resiliencia en estos contextos, aparte de todo lo que ya hemos hablado, pensando justamente en eso, en cómo construimos un sistema mucho más versátil? A ver, lo primero, todo indica, todos los antecedentes que tenemos ahora indican a problemas de gestión, no de inversión, no cosas físicas que estuvieran faltando, sino la manera en que se manejó el sistema que hoy día tenemos. A pesar de que usted igual encuentra que necesitamos más líneas de transmisión. Obviamente, pero por otras razones también, no necesariamente por la resiliencia o por la seguridad del sistema. El caso de Kimal Aguirre tiene más que ver con los precios del sistema y con, conseguir que aprovechar la capacidad de generación limpia que tenemos en el norte del país, que significa a su vez energía más limpia y más barata. Por lo tanto, Kimal finalmente, ¿no? Que nos llegue el precio a los consumidores algún día, digamos. Efectivamente, pero Kimal Aguirre tiene que ver un poco con eso, con permitir aprovechar todo ese potencial de energía limpia que tenemos en el norte del país y llevarlo o transportarlo hacia la zona centro, que es donde están los mayores consumos. Y un poco igual con la línea, el otro Kimal, que en verdad es Entre Ríos, Lo Aguirre, que acaba de salir y cumpliría la misma función. Plan de expansión, claro, con el polo eólico, en este caso, que está en esa zona del sur del país. Obviamente, todas esas líneas de transmisión son necesarias, si no, no las estaríamos construyendo. Si es que son necesarias para una resiliencia frente a un evento como el que vimos, eso yo creo que es mucho más discutible, y por eso a mí me llamó harto la atención la mención de la candidata, porque cuando ella era alcaldesa, estuvimos juntos en la oficina, estuvimos conversando sobre energía. Ella vino por otras razones, digamos, por una subestación que se está construyendo en Providencia, y conversamos, y al igual como me ha pasado con todos los exministros de esta coalición y de la oposición, coincidimos en que en verdad la energía supone una tan gran oportunidad para el desarrollo de nuestro país que tenemos que tratar de sacarla un poco de la trinchera. Y en el caso de las líneas de transmisión, y particularmente de Kimal Aguirre está en su proceso de tramitación ambiental, ha ido avanzando con el calendario que existe. De alguna manera, Kimal Aguirre está considerada para entrar en operación en el 2030, 2029-2030, por lo tanto está en el ritmo adecuado teniendo en cuenta las expectativas que nos hicimos. Si pudiera ser antes, siempre mejor. Pero está, digamos, en calendario. Y si queremos acelerar ese grupo de inversiones, bueno, en particular, Kimal Aguirre, una vez que termine la tramitación de su resolución de calificación ambiental, va a empezar el proceso de permisos sectoriales. Para esos permisos sectoriales tenemos un cambio legislativo importante que reduce la cantidad de permisos, evita la redundancia, concentra varias cosas, y que en el caso particular de las líneas de transmisión supone disminuir en un cuarto su ruta crítica. Entonces, más que discutir, mi invitación a la oposición es: votemos ese proyecto. Y si tienen observaciones constructivas que hacerlas, el ministro Grau ha estado más que dispuesto a recibirlas, y pongamos, más que discutir por Twitter, pongámonos manos a la obra y saquemos adelante este proyecto de ley que permitiría cortar los plazos y hacer algo que parece que todos queremos hacer, que es permitir que nuestras líneas de transmisión se construyan más rápido. Ministro, siempre nos quedamos cortos con estas entrevistas, pero encantado de volver. Tenemos que volver en otro momento, ojalá con las noticias y los resultados de la investigación. Muchas gracias por venir a Futuro 360. Gracias a ustedes. Si hay una sopa que tiene muchas variables, es esta. Es como una especie de carbonada, pero bien innovadora, porque tiene muchas dimensiones, son difíciles de comprender, y por lo mismo tratamos de separar los asuntos para poder participar de esta discusión en la que a los ciudadanos a veces nos queda demasiado grande y quedamos un poco fuera, haciendo algo tan central y estructural como es la energía de nuestras vidas.
Así que ojalá que hayamos aclarado un poco, si no nos hacen nuevas preguntas y tendremos otra oportunidad de tener al ministro acá y a otros expertos.